insisto en algo que ya dije fuera, pero que quiero repetir, que es que aparte del interés intrínseco del tema, tal como ella lo desarrolla, a mí me impresionó enormemente la técnica de investigación utilizada, la calidad de la técnica de investigación. Porque creo que, pero no es un tema para polemizar ahora, que desde el año 70, que Oriol Bohigas publica en la arquitectura española de la Segunda República que había una arquitectura racionalista milenaria, obra de un arquitecto alemán que apareció por aquí, hasta prácticamente el siglo XXI, gran parte de la polémica se basaba en una deficientísima calidad de investigación, que queda prácticamente solucionada, en mi opinión, precisamente en este libro. Es decir, no creo que ya se vuelvan a dar esas polémicas una vez demostradas ciertas cosas, sin quitarle por ello ninguna importancia a la aplicación del Villarroel, por supuesto. Sin más, yo les dejo con Loret, espero que les interese mucho el tema porque merece la pena. Muchas gracias. Pues ya no tengo que presentarme, lo han hecho fuera y dentro, muchas gracias. He sido invitada aquí por la universidad, eso lo agradezco porque, como ya decía, no soy arquitecto y tampoco estoy en el ámbito de la universidad, y esta visión de fuera pues espero que les pueda interesar. La razón por la que de alguna manera estoy aquí es el libro que tienen aquí y que hice en colaboración con el editor alemán Johannes Peter, que también ha sido el fotógrafo y el que ha escrito el prólogo, y que anteriormente había escrito el libro sobre la arquitectura racionalista en Tel Aviv. Él no está hoy aquí, lamentablemente, pero en pensamiento sí. Quisiera, antes de comenzar, agradecerle también a la familia de Miguel Martín el apoyo que nos brindó en todo momento y la disposición abierta que han tenido hacia nosotros, así como, perdón, esto de la... así como a los arquitectos Óscar Naranjo, por el que estoy aquí, al que le agradezco la invitación, y Javier Mena, a ambos por el asesoramiento en los conceptos arquitectónicos, sin los que el libro no hubiese podido contar con la corrección que pretendíamos. Agradezco a Óscar lo que dijo fuera, que dijo que no había corregido nada, eso no es estrictamente así. Para nosotros era importante que tuviese la seriedad suficiente en los planteamientos arquitectónicos, ya que no somos arquitectos. Y para mí es una satisfacción estar aquí invitada en el aniversario de los 50 años de la escuela, para aportar desde mi particular visión fuera de este ámbito lo que lo que pueda resultarles quizás interesante. Por expreso deseo de la escuela, haré especial hincapié en el proceso de investigación, que nos tomó casi 2 años para recopilar toda la información acerca de la obra racionalista del arquitecto gran canario Miguel Martín Fernández de la Torre, su historia personal y profesional y las circunstancias políticas y sociales que marcaron su desarrollo creativo. Aquí hay algo que no está funcionando. Bueno, esta es la portada del libro. Este es el logotipo de Miguel Martín. Miguel Martín.
y este es Miguel Martín. Y queremos hablarles de cómo, partiendo de una serie de premisas y una labor casi detectivesca, los indicios, los documentos y los datos que fuimos encontrando fueron afianzando algunas de las ideas previas de las que partíamos, contradiciendo otras, algunas de ellas muy extendidas, sobre todo en el ámbito popular, como ya decía allá afuera. El título que escogimos para el libro, Bauhaus y racionalismo, Miguel Martín y el movimiento moderno, ya les da a ustedes una pista de hacia dónde fueron apuntando nuestras pesquisas. Situar por primera vez la obra racionalista de Miguel Martín en el contexto de los grandes movimientos artísticos europeos de los años 20 y 30, y en particular en el marco de las propuestas formuladas por la Escuela de la Bauhaus, que el próximo año celebra el centenario de su fundación. Los organizadores de este evento cultural, que va a tener lugar a la vez en Weimar, en Dessau y en Berlín, se han centrado en dos puntos que consideran fundamentales para explicar la importancia de esta escuela. Por un lado, la influencia que tuvo sobre el mundo del arte y de la arquitectura universal en el siglo XX, y por el otro, el ámbito de influencia que tuvo en las diferentes regiones y países de su entorno. Y aquí precisamente fue donde entraba nuestro proyecto. ¿Por qué existen, particularmente en Las Palmas de Gran Canaria, tantas obras racionalistas? ¿Por qué se las conocía como arquitectura alemana? ¿Por qué son la mayoría de ellas de Miguel Martín? ¿Y por qué se las ha tenido hasta ahora en tan poca consideración? Para intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas, nuestro proyecto iba a abarcar en un principio el racionalismo en toda Canarias, pero sobre todo después de haber confeccionado dos rutas racionalistas por la ciudad de Las Palmas, que muestro aquí en esta imagen, nos dimos cuenta de que ante la cantidad de obras racionalistas proyectadas por Miguel Martín y por su importancia como arquitecto en el desarrollo de la arquitectura moderna en el archipiélago y de la propia ciudad de Las Palmas, debíamos centrarnos solo en él. Nada más tomar esta decisión, nos encontramos sin embargo con dos grandes sorpresas: que a pesar de que nadie pone en duda la relevancia de Miguel Martín como arquitecto, y que ya en 1995 tuvo lugar en el CAM una importante exposición sobre su obra racionalista comisariada por José Luis Gago Vaquero, no existía, excepto el catálogo que la acompañaba y que está ya lamentablemente descatalogado, ni una monografía que lo situara en su tiempo en relación a sus compañeros de estudios de la Escuela de Madrid, ni respecto a la Bauhaus o el movimiento moderno internacional. Y que a pesar de haberse escrito desde los años 70 hasta ahora, comenzando por la tesis de Sergio Pérez Parrilla, otras tesis, diversos ensayos y artículos, entre otras del señor Botel, que afortunadamente tenemos aquí con nosotros, seguía no obstante afirmándose entre algunos que el racionalismo en Canarias era en realidad obra de su cuñado, el arquitecto alemán Richard Opel, empleado durante unos años en su estudio. Durante los casi 2 años que hemos estado investigando a fondo el contexto histórico, académico y profesional de Miguel Martín, hemos concluido que todos los argumentos que llevaban a hacer esta afirmación tan rotunda de que Opel era el autor se han revelado como absolutamente falsos. Un ejemplo es el Hospital Psiquiátrico de Tafira, que vemos en esta imagen, una de sus primeras obras racionalistas proyectada mucho antes de la llegada de su cuñado a Canarias. Todo ello nos ha permitido situar a Miguel Martín en el lugar que, según nuestro entender, se merece, como uno de los arquitectos racionalistas más importantes de Canarias, de España y parte, por tanto, del movimiento moderno internacional. El proyecto no realizado para el Cine Rialto de 1931 y que vemos aquí
es también un buen ejemplo de ello y una muestra de muchos diseños que se quedaron en el tintero y que de haberse realizado en su momento hubiesen convertido a la ciudad de Las Palmas en una metrópolis moderna. El archivo de Miguel Martín, incluido en la memoria digital de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido una fuente fundamental de información y la base de nuestro trabajo. Nos ha permitido situar las obras cronológicamente en su tiempo exacto y sobre todo observar la evolución de su estilo, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de los más de 10 años que duró su producción racionalista. Analizada además gran parte de las publicaciones relacionadas con Miguel Martín y la arquitectura racionalista, hemos llegado también a otras interesantes conclusiones que, si bien sugeridas en parte en otros trabajos, hemos podido ampliar, contribuyendo así, o al menos eso esperamos, a conocer mejor nuestro patrimonio arquitectónico y ponerlo en valor como una aportación pionera de Miguel Martín a la arquitectura española y a la de las islas. Podemos afirmar, por tanto, que Miguel Martín pertenece sin duda a la generación del 25, a la así llamada generación del 25 de los arquitectos racionalistas madrileños, al igual que sus compañeros de estudios, Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler, artífices, entre otras, de la colonia del Parque de la Residencia y el Viso en Madrid, pero también de los arquitectos Borovio en Zaragoza, López Lastra en Santander, Bayet en el País Vasco o Cort en Valencia. Seguidores, todos ellos, de las vanguardias arquitectónicas europeas. En esta foto de su promoción, que amablemente nos hizo llegar la nieta de Blanco Soler, Silvia Arbaiza, profesora de arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Miguel Martín es el segundo, sentado por la derecha con una pajarita, y a su izquierda, apoyado en el brazo de la silla, se encuentra precisamente Blanco Soler, y sentado en el extremo opuesto, con un bigotillo, Rafael Bergamín, hermano del célebre escritor y poeta José Bergamín. Muchos de estos datos que hacen referencia a los estudios de Miguel Martín los encontramos en el archivo de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que para nuestra desgracia estuvo cerrada casi un año a causa de una plaga de insectos y nos tuvo en vilo sin saber si finalmente podríamos o no encontrar algo en él. Y también en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, un auténtico Fort Knox que guarda algunos de los pocos documentos rescatados de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que se quemó en la Guerra Civil Española durante las encarnizadas batallas de la ciudad universitaria. Miguel Martín también es artífice en 1922 del nuevo plan de ensanche de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que vemos en esta imagen, pero sobre todo el responsable de introducir en la ciudad el concepto urbanístico de ciudad-jardín, más o menos por el centro, que al contrario de lo que pudiera pensarse hoy en día, fue en su momento un modelo revolucionario, planteado para la creación de nuevos barrios para obreros a las afueras de las ciudades industriales. En el caso de Las Palmas, para alojar a la nueva burguesía económica surgida del comercio con el puerto y a los residentes extranjeros que con los que hacían ellos sus negocios. Una nueva clase burguesa, ilustrada, más viajera y cosmopolita que la peninsular, y la tradicional canaria atrincherada en la vetusta vegueta, que a través del puerto se relacionaba económica y culturalmente con Europa y América y miraba más hacia ellos como modelo político y social. Desde sus comienzos en Barcelona y en Madrid, Miguel Martín está al corriente de las nuevas tendencias de la arquitectura mundial, donde será particularmente la vanguardia holandesa promulgada por De Stijl, representada en este dibujo
de la Maison Particulière de Theo van Doesburg, la que tiene al principio una mayor repercusión sobre los planteamientos de Le Corbusier en Francia y la Bauhaus en Alemania, pero también sobre los primeros pasos de Miguel Martín. En sus primeras obras se inspira particularmente en el arquitecto holandés Pieter Oud, del que vemos aquí su colonia obrera de Hoek van Holland de 1926, que muestra elementos parecidos al Hospital Psiquiátrico de Tafira de Miguel Martín de 1931. Pero ya antes, entre 1926 y 1929, es decir, muy pronto, dentro del panorama español, comienza además a experimentar con nuevas formas y nuevos materiales. En obras como el edificio de la calle Bravo Murillo 13, empleará por primera vez las ventanas metálicas en un edificio de viviendas, que afortunadamente todavía se conservan y han sido restauradas con dedicación en algunas viviendas por particulares con especial sensibilidad. Serán, por cierto, de la misma marca, Hopes, que las que utilizará Frank Lloyd Wright años más tarde en su famosa Casa de la Cascada. En la Casa Machín de 1927 en Vegeta introducirá por primera vez las características barandillas de tubo en las terrazas con los años que con los años se convertirán en, digamos, su marca de la casa. Y si vemos los alerones semicurvos, recuerdan también un poco a los de Oud. En varios edificios en Las Palmas se puede observar estos alerones medio curvos, sobre todo en la primera parte de su producción racionalista. En Santa Cruz diseñará en 1927 la fábrica de tabacos La Belleza, en un edificio industrial con grandes cristaleras y amplios espacios donde pondrá en práctica los conceptos funcionalistas, higienistas y económicos propuestos por las vanguardias arquitectónicas y que nos recuerda de alguna manera al edificio de la Bauhaus de Dessau, proyectado por Walter Gropius solo un par de años antes, en 1925. Esta será la dirección que tomará conceptualmente la arquitectura de Miguel Martín a partir de entonces. Desde 1930 hasta aproximadamente 1940, algún año más tarde, comienza así una gran producción de más de 300 proyectos racionalistas. Aquí la Casa Bosch en Tafira, repartidos todos estos proyectos entre Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Seguramente la mayor producción racionalista de un solo arquitecto en suelo español, hecho que hasta ahora se conocía, pero que solo se había constatado como una curiosidad y sin entrar más a fondo en ello. De manera muy singular, destaca aquí el barrio de Ciudad Jardín de Las Palmas de Gran Canaria con sus más de 35 edificios racionalistas y particularmente la interesante Colonia Icot, proyecto personalísimo de Miguel Martín y muestra de sus profundas convicciones racionalistas en los aspectos sociales, funcionales, estéticos y económicos, en la que también, como otra muestra más de su vínculo con la arquitectura alemana, encontramos las manillas y los tiradores diseñados por Ferdinand Kramer para las colonias obreras de Frankfurt, las mismas que utilizarán a su vez Walter Gropius y Pieter Oud en la célebre Exposición Internacional de Arquitectura de Weissenhof de 1927 en Stuttgart, todo un hito para la arquitectura racionalista y que vimos al principio. Pensada para una nueva clase media con recursos económicos limitados, entre la que se encuentran algunos de sus amigos, Miguel Martín crea incluso su propia empresa constructora para desarrollar el proyecto, bajo el nombre de Icot,
de donde toma nombre la citada colonia. Siglas cuyo significado habían caído en el olvido y que hemos podido identificar, como podemos ver aquí: Industria y Construcción, Oficina Técnica. También su logotipo de claras formas geométricas nos recuerda de cierta manera al de la Bauhaus, como puede apreciarse en esta imagen. Este vínculo entre la arquitectura racionalista de Miguel Martín y el lenguaje de la vanguardia internacional lo resalta ya en 1932 un documental turístico sueco en el que vemos unos obreros terminando de construir el primer grupo de viviendas netamente racionalista de Miguel Martín en la ciudad Jardín de las Palmas, la colonia Alvarado. Här på Kanarieöarna är dock detta inte någon insiktig. Den uppfinningen har funnits här sedan urminnes tider. Vid byn Haparanda bor en stor del av befolkningen i hus huggna direkt ur klippgrunden. Bueno. Para detectar las obras racionalistas de Miguel Martín, ya que no existe ninguna relación completa de su obra, nos hemos basado en la tesis de Sergio Pérez Parrilla, un auténtico catálogo de la arquitectura racionalista en Canarias. Hemos cotejado y contabilizado algunas obras más a través del archivo digital de Miguel Martín, las que están construidas y las que han sido destruidas, y sobre todo para localizarlas, las que están protegidas, solo las que están protegidas. Nos fue también de mucha ayuda el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Las Palmas, que vemos aquí un trocito precisamente de la colonia Alvarado. Podemos afirmar también que Miguel Martín era un gran conocedor de las primeras vanguardias, por un lado por la información que recibe a través de las más de 10 revistas de arquitectura moderna de América, de Europa, como Wasmuths Monatshefte o Moderne Bauformen, que vemos entre otras aquí en esta imagen, a las que está suscrito desde principios de los años 20 y que se encuentran hoy en día custodiadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, una auténtica joya que nos ha permitido hacer un viaje en el tiempo a los orígenes de la arquitectura moderna y que recomiendo a cualquiera de los estudiantes, que es francamente interesante. Y también a través de sus viajes en Alemania, Holanda y particularmente a París, donde reside durante un tiempo su hermano Néstor, el célebre pintor simbolista, y donde comienzan por esas fechas a estar presentes en las calles algunas de las primeras obras de la vanguardia arquitectónica francesa, como la Maison Particulière de Le Corbusier, la Casa Laroche, me he confundido, perdonen ustedes, la Casa Bomzel de André Lursat y muy particularmente las obras de Robert Mayet-Stevens, que ya en la Exposición Internacional de París de 1925 había presentado este interesante pabellón de turismo. En este contexto franco-canario, digamos, son particularmente interesantes las relaciones personales que tiene Miguel Martín, principalmente a través de su hermano Néstor, con varios españoles residentes en París relacionados con el arte, el cine y la arquitectura. Entre ellos el canario Luis Doreste Silva, por aquel entonces secretario de Cultura de la Escuela de la Embajada Española en París, José María Sert, un importante pintor simbolista catalán, tío del arquitecto Josep Lluís Sert, que por esas fechas trabaja en el estudio de Le Corbusier y que podemos verlos juntos en esta imagen, o su primo, el dramaturgo Claudio de la Torre, que contrata en esos años a Luis Buñuel para trabajar para él en los estudios de la Paramount de París. Luis Buñuel escribirá junto a Salvador Dalí por esas mismas fechas el guión para su segunda película surrealista, La Edad de Oro, en la villa del Vizconde de Noailles, en el sur de Francia, donde el fotógrafo Man Ray, que vemos allí,
rueda un cortometraje titulado El misterio del castillo de los dados, que podemos ver aquí en este pequeño corte. La Villa de Noailles es un edificio clave en la arquitectura moderna francesa diseñada en 1923 por Robert Mallet Stevens y centro de reunión de la vanguardia gala en los años en los que Miguel Martín viaja con frecuencia a París y frecuenta a algunos personajes relacionados con ella. Es particularmente interesante también su jardín cubista y la falsa fachada con ventanas que marcan el paisaje, que recuerda a la que Miguel Martín más adelante hará en el Parador de Tejeda, de estilo neocanario. Será precisamente a partir de 1931 cuando Miguel Martín recibirá en Canarias el grueso de sus encargos racionalistas. Solo en ese año más de 40 proyectos. Él es ya por aquel entonces uno de los arquitectos más importantes del archipiélago, con trabajos muy cercanos a los planteamientos de Le Corbusier, como podemos apreciar en este dibujo de 1930 de la casa de Juan Bordes. En su estudio trabaja ya un gran equipo de técnicos, entre ellos su hermano Rafael al frente de la empresa constructora y la carpintería, su cuñado el ingeniero Ernesto Durán, responsable de las instalaciones eléctricas, y junto a delineantes y técnicos canarios unos cuantos arquitectos extranjeros a los que a finales de 1932 se incorpora Richard Opel, su futuro cuñado. Hasta el estallido de la Guerra Civil Española, el estudio tiene un gran volumen de trabajos, entre los que destaca el cine Collage, la propuesta urbanística para el Frente Marítimo de Triana, o una interesante serie de chalets en Tafira, inspirados algunos de ellos en los planteamientos del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, con la casa de Bartolomé Guerrero, que vemos también aquí en su estado actual, o la casa de Hans Speth, donde la colaboración de Opel como la de un miembro de su estudio fue constatada por el propio Miguel Martín en una entrevista. El contexto histórico-político se ha revelado también como particularmente determinante en su evolución profesional, ya que Miguel Martín comienza con su producción racionalista pocos años antes de la proclamación de la Segunda República, vinculada a las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, y termina con ellas, con alguna excepción, finalizada la Guerra Civil, principalmente por la vinculación que hace el nuevo régimen de Franco de la arquitectura y los arquitectos racionalistas con estas ideas tan opuestas a las suyas, rechazando además todo lo que se considera extranjero y ajeno al espíritu nacional. Al contrario que en la península, donde se paraliza la construcción y el patrimonio racionalista sufre severos destrozos, como es el caso de la Ciudad Universitaria de Madrid, aquí en la fotografía. La producción racionalista en el archipiélago de otros arquitectos y también de Miguel Martín se sigue desarrollando durante la Guerra Civil, porque no existe en las islas un frente armado y porque la sociedad canaria ya había asimilado la arquitectura racionalista como la arquitectura de su generación y de su momento. Desde principios de los años 30, la arquitectura racionalista como era el símbolo o la representación del anhelo de convertir particularmente la ciudad de Las Palmas en una metrópolis moderna. Y el Cabildo Insular es un buen ejemplo de este anhelo, aunque tras el golpe de Estado militar la dirección de obra le fuese asignada al arquitecto de la corporación, Eduardo Laforet, que mantuvo no obstante en gran medida el espíritu que lo inspiró.
siendo hoy por hoy, junto al Club Náutico de San Sebastián, uno de los edificios más relevantes del racionalismo español. Publicado ya el libro, descubrí en esta investigación, que nunca acaba y que desde aquí animo a ustedes a seguir, un colegio racionalista a las afueras de París. A ver. Bueno, que no les puedo mostrar. Cosas que ocurren con la técnica. Bueno, es un edificio, una escuela que se parece bastante, pero que fue construida, proyectada en el 34, es decir, después de Miguel Martín, lo que de alguna manera también nos digamos, hace que podamos ver a Miguel Martín en una perspectiva dentro de su tiempo, no detrás de alguien, sino haciendo el trabajo como otros, en otros lugares, en el mismo tiempo, no como copia o como algo fuera del movimiento internacional. Quizás en este punto no está tampoco, no sobra decir que Internet en su conjunto, y mientras siga teniendo acceso abierto, que vamos a ver si sigue así, ha sido también una fuente inagotable de información que nos ha permitido enlazar unos datos con otros de una manera mucho más sencilla, permitiendo hacernos constantemente una imagen del tiempo y las circunstancias en las que surgió este tipo de arquitectura en el archipiélago y las razones por las que se dejó de hacer. El final de la arquitectura racionalista en Canarias, cuya última obra también en el territorio español puede considerarse La Casa del Niño, coincide con el final de la Guerra Civil y con la idea de algunos falangistas de construir lo que ellos llamaban en aquel momento una nueva España, tomando como modelo sobre todo el racionalismo italiano e inspirándose en planteamientos parecidos a los de los arquitectos como por ejemplo Gaetano Minunzi para el conjunto arquitectónico de las juventudes fascistas italianas en Roma, en el que, como podemos ver en esta imagen, quedan además claramente definidos los nuevos conceptos pedagógicos a seguir: creer, obedecer, combatir. Promovida por la Falange española, el proyecto de la Casa del Niño se financiará en menos de un año a través de unas coestaciones populares, aportaciones periódicas y donaciones a favor de una de sus organizaciones benéficas, el Auxilio Social. Obtendrán a través de este procedimiento el presupuesto íntegro de 2,5 millones de pesetas para su construcción y su amueblamiento, y de manera gratuita el terreno y la colaboración desinteresada de Miguel Martín en el proyecto. Alabadas como muestras de patriotismo y pruebas de fe cristiana, estas aportaciones, todo hay que decirlo, evitaban a los ciudadanos el salir en listas negras de malos patriotas, publicadas regularmente en la prensa, lo que explica sin duda alguna este extraordinario éxito de su financiación en plena guerra civil. En marzo de 1938 se anuncia por tanto su construcción, que aunque en pleno entusiasmo patriótico se prevé estar concluida en 6 meses. Comienza a sufrir retrasos que con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente escasez de hierro y cemento a causa del bloqueo marítimo se alargará hasta principios de 1944. Aunque alejada ya en esos momentos de los dictámenes arquitectónicos que impone el nuevo régimen a partir del 40, con conceptos arquitectónicos que miran al pasado y detestan profundamente la nueva arquitectura, la inauguración de la Casa del Niño servirá no obstante de acto propagandístico de un gobierno militar con escasas ocasiones de atribuirse méritos. Y como podemos ver en este noticiario de la época,
Es una obra importantísima de auxilio social, la mayor que se ha construido en el archipiélago y una de las principales de España. A las purgas de funcionarios, maestros y profesores se le suman en 1941 también la purga de arquitectos, prohibiéndoles a muchos el ejercicio de su profesión por motivos políticos y declarándose además oficialmente en todo el territorio español el racionalismo arquitectónico como bolchevismo cultural, transformando los espacios, como en este caso el interior del Cabildo, y declarando a los arquitectos racionalistas como enemigos del régimen. Entre los represaliados se encontraban algunos compañeros de estudios de Miguel Martín, que aparecían en la foto de su promoción que vimos al principio, a los que se les prohibirá el ejercicio de su profesión, obligándoles a exilarse en otros países, como el caso de Rafael Bergamín y el de su antiguo jefe en Madrid, Secundino Suazo, al que se le destierra por unos años precisamente de Las Palmas de Gran Canaria. Información sobre estos exaltados planteamientos patrióticos relativos a la arquitectura pueden encontrarse en revistas y boletines oficiales de la época, particularmente en Reconstrucción, la revista oficial del régimen, en donde se determina el nuevo rumbo de la arquitectura en España hacia una arquitectura de corte imperial para los edificios públicos y tradicional para el resto. El propio Miguel Martín terminará, al igual que otros de sus colegas peninsulares, adaptándose a estos nuevos tiempos, llegando incluso a enmascarar algunas obras racionalistas con fachadas regionalistas muy del gusto del nuevo régimen, como sucede en la Casa Esteva, donde podemos observar este cambio. En la imagen de arriba, la versión racionalista, y en la de abajo, la transformación al estilo neocanario, que es lo que finalmente se construyó. A la espera de que, como le escribe uno de sus clientes desde Santa Cruz de la Palma a finales de julio del 36, es decir, pocos días después del golpe militar, acabe pronto esta anomalía, Miguel Martín se volcará a partir de ahí en este estilo próximo al Mission Style americano, y que ya había desarrollado paralelamente con su hermano Néstor, con el propósito de fomentar el turismo en las islas, como por ejemplo en la Casa Fataga del Parque Santa Catalina, que vemos aquí en la imagen, o en el Parador de Tejeda. Sabemos que la anomalía política, sin embargo, no solo no terminó rápidamente, sino que se agudizó con la larga guerra civil y con la negra posguerra, seguida además de una devastadora guerra mundial que bloqueará todo el tráfico en las aguas atlánticas. El Puerto de la Luz, principal motor y vínculo de Canarias con el mundo y con la modernidad, quedará prácticamente paralizado y las islas abocadas a una difícil situación económica, que las catapultará dramáticamente de vuelta a un pasado que ya se había superado, o se creía superado. A partir de los años 50 las cosas irán cambiando muy lentamente, pero esa ya es otra historia. Hasta aquí el trabajo ha sido un fascinante viaje por el tiempo, por la historia de la ciudad, de proyectos que se quedaron en el tintero, como el propio Paseo de las Canteras, que se terminará de ejecutar después de la Guerra Civil con pocos medios y por otros arquitectos. Un viaje por unos tiempos convulsos de grandes esperanzas y terribles decepciones, de un momento en el que las islas se subieron al tren del progreso, de la ciencia y la cultura, pero también de la libertad y de la igualdad entre los hombres y las mujeres, algo que un día como mañana todavía seguimos reivindicando. Y resulta conmovedor descubrir el idealismo con el que los arquitectos modernos, de los que sin duda alguna Miguel Martín formaba parte, confiaban en poder aportar con su trabajo un bienestar a la sociedad en su conjunto, contribuyendo a una ciudad del futuro más saludable, más bella, más justa, como en esta propuesta para un balneario en la playa de las Canteras que nunca se realizó.
de no haberse interrumpido el desarrollo de la ciudad a causa de las guerras y el posterior régimen político contrario a cualquier innovación ni relación con el extranjero y los extranjeros, el sueño de la ciudad moderna hubiese dotado seguramente a la ciudad de Las Palmas de una excepcional coherencia racionalista, de la que tan solo, pero afortunadamente, nos quedan algunos magníficos ejemplos. Espero sinceramente que esta investigación les haya resultado tan interesante como a nosotros el haber trabajado en ella, esperando también que contribuya a poner en valor la figura de Miguel Martín y muy particularmente el excepcional patrimonio racionalista que nos ha legado en las islas. Les agradezco a todos el haber asistido a esta conferencia y espero haber logrado despertar su interés por una arquitectura que tenemos en nuestra ciudad y nos distingue de manera muy singular de otros lugares del mundo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, siéntanse libres. Aquí. Aquí. Gracias. Te felicito primero por este trabajo, compraré el libro cuando pueda. Quería hacer una pequeña nota a pie de página, porque tanto en la entrevista, no me quiero meter contigo, como en la presentación de Óscar, como tú misma, hicieron el comentario de que estaba una visión de la obra de Miguel Martín hecha por un arquitecto. Yo creo que si algún defecto ha tenido la visión de Miguel Martín en los trabajos que hemos hecho anteriormente, ha sido precisamente la visión desde el arquitecto, hablando de otro arquitecto, sin salir de la arquitectura. Con todo lo que el misterio de la operación arquitectónica tiene y defendemos los propios arquitectos. Cuando se mira desde fuera, entonces es cuando entendemos que no existe el genio. Hay un libro de Mulgrave muy interesante que se llama El cerebro del arquitecto. Es decir, ya el arquitecto merece ser analizado por la neurociencia. Y justamente ahí es donde se descubre que el arquitecto para trabajar necesita tener su mente llena de información para poder procesarla y proyectar. Tú lo que has hecho es justamente contarnos cómo Miguel Martín fue llenando su mente de información para poder proceder como arquitecto sin necesidad de que viniera nadie de fuera, sino que él con la información que pudo manejar en la Modern Bauform, está prácticamente todo lo que se hacía en Europa, en Alemania sobre todo en esa época, y así es como Miguel Martín pudo adaptar todo ese conocimiento, asumir esa modernidad y adaptarla a la realidad canaria, ¿no? Todo ese rollo que estoy diciendo para entender que precisamente en este momento lo que necesitamos son visiones de no arquitectos hablando de la arquitectura. Entre otras cosas porque la arquitectura al final se define no por los arquitectos sino por los que viven la arquitectura, que suelen ser no arquitectos. En ese sentido, por eso te digo que tengo muchas ganas de comprar el libro, porque yo creo que estará toda esa información que necesitamos para entender a un arquitecto y una arquitectura que me temo que los arquitectos desde dentro y desde nuestra cueva no somos capaces de producir. Bueno, muchas gracias. No era una pregunta, ¿verdad?
Una muy concreta es si has podido encontrar documentación o te has acercado un poco más para saber si estuvo o no estuvo Miguel Martín en París en la exposición. Si la llegó a visitar. 100% no. Pero Néstor tuvo una vidriera en el pabellón español. Y compañeros de Miguel Martín, eso sí está constatado, estuvieron en la exposición de París. Entonces, sería un poco raro. No lo puedo decir por eso al 100%, pero si muchos de sus compañeros estuvieron y su propio hermano expuso allí una vidriera, digamos que el pensar que él pudo estar es bastante probable. La segunda pregunta era, algo muy habitual en la historiografía, por ejemplo, anglosajona, es la fundación del edificio, Middleton, etc. Cuando propone un edificio importante, casi le hacen la ficha personal, lo cual sirve muy bien a lo largo de toda una investigación para ver qué cosas se toman de la tradición concreta y por tanto cómo se elabora el lenguaje personal. Yo creo que eso en parte está hecho en tu libro, pero yo casi te animaría a hacerlo con más profundidad, sobre todo en algunos edificios particulares de Miguel. Yo creo que ese trabajo no está hecho todavía. Y sería muy interesante poder constatar, sobre todo en las primeras obras racionalistas, exactamente qué parte hay directamente tomada y por tanto cuáles son los pasos de la elaboración de un lenguaje, bueno, no se puede hablar de lenguaje, de un modo de hacer personal que evidentemente llegó a ser, a lo largo de la carrera, tan absolutamente vigoroso que ha ocultado un poco esos principios. Yo creo que una de las cosas que nos falta por saber es que, yo no pretendo ponerte tarea, pero a mí me encantaría saber Te más. refiere un poco a, por ejemplo, como lo del alerón este curvo inspirado en Oud y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es decir, muchas veces hay temas muy concretos de discutir, o sea, si hacía torres o no hacía torres. O sea, por ejemplo, si el Cabildo tiene una torre o no la tiene, lo he sostenido desde los tiempos que el Cabildo no tiene ninguna torre. Y de hecho, basta con dirigirse a otra serie de obras para ver las mismas torres a otra escala, etc. Con lo cual es un elemento de lenguaje que, sin embargo, yo no sé si es de elaboración propia o sea, no sé decir los pasos por los que llega. A eso es lo que me El dibujo que vimos era sin torre. Sí, bueno, este es uno de los primeros dibujos y luego ya se transforma con la torre. Entonces, bueno, tú escribiste sobre eso. Entonces, pues nada, yo solo felicitarte, además porque, como yo ya te vi la presentación del libro, el esfuerzo que has hecho para cambiar la conferencia en función de lo concreto que te pedimos, que es la demostración del sistema de investigación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, casi obligada porque hacía mucho tiempo que no te veía y me ha alegrado muchísimo de poderte ver aquí y así, ¿no? Felicitarte por tu trabajo, me parece un trabajo muy interesante. Estoy de acuerdo con Manolo en lo importante que ha sido ese estudio de la arquitectura acompañado de tanta documentación en paralelo pero necesaria, ¿no? Para llegar a este tipo de resultado que me parece muy interesante. Y también quiero aprovechar para decirte que las imágenes que has presentado me parecen exquisitas, muy bien seleccionadas Muchas gracias. Bueno, yo agradecerle en nombre de la escuela la presencia
y ha sido todo un placer escucharla y cómo lo cuenta, con qué cariño, coincido con el tema de las imágenes y cómo lo ha hecho. Muchísimas gracias. Gracias a la universidad. Gracias.